Evidence-Based Families by Ali and Joe. Hola, sean todos bienvenidos a este segundo episodio de nuestra serie. En el día de hoy tenemos un tema un tanto controversial. Pero muy interesante. Pero antes de entrar al tema vamos a hablar de nuestro momento más relevante de la semana. ¿Cuál entiendes que ha sido el momento En mi humilde más? opinión, creo que fue el lanzamiento de esta serie. Tenemos redes sociales, tenemos Facebook, Instagram, Twitter, tenemos el canal de YouTube. Tiramos el primer video y respondiendo a sus preguntas, sí, vamos a hacerlo dual, como dijimos, agresivo. Español e inglés, tanto los videos como los audios. Y no son 40 minutos todos los videos, el tiempo estimado es de 25 minutos. Ese es el tiempo límite de 25 minutos. Realmente el primer episodio fue un poquito más extenso porque estábamos haciendo Ese es el diagrama de cómo vamos a hacerlo. una introducción que de por sí era un episodio en sí solo y el primer tema que abordamos. Y en el día de hoy entonces ya vamos a continuar en materia. Hemos hecho mucho trabajo en esta semana con relación a esta serie. Hemos trabajado, como tú dijiste, en las redes sociales, hemos trabajado un poquito más la estructura del Pueden podcast. encontrar toda la información de correo y redes en la descripción del video, así como en la página de Facebook, Evidence-Based Families. Y por la logística, vamos a usar solamente los handles en inglés, Evidence-Based Families, tanto en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Pero tendremos el contenido en español y en inglés para ambos grupos de los idiomas que hablamos nosotros. Así Claro que que lo más relevante de la semana es la misma semana del primer video, así que entiendo que el lanzamiento oficial de todo este proyecto. Que luego de haber trabajado el primer video, ya finalmente terminar de editarlo, Sí. que te llevó un buen tiempo, y el setup, armar todas las redes, correos y todo lo demás del proyecto, que teníamos ya como 2 semanas para hacerlo, pero de nuevo No le habíamos dado forma. el tiempo había estado un poquito corto. Pero bien, aprovechamos esta Semana Santa, hicimos todo eso, y ha sido muy intensa la semana. Después del chulo hotel, hasta el miércoles, llegamos a la casa y fueron 4 días bien intensos. Ya mañana es lunes y empieza la semana regular de nuevo. Así que me fascinaría coger la cámara y que puedan ver cómo está la casa ahora mismo, pero alguien no quiere. Aquí viven 2 niñas de menos de 4 años. Seguiremos modificando cosas con sus sugerencias y si Dios quiere, este segundo episodio viene con los comentarios de las parejas contribuyentes. Así es. Y asimismo esperamos que podamos recibir respuestas de todos ustedes que nos han congraciado con su presencia en nuestras redes, que se tomaron el tiempo de ver el primer video de esos 40 minutos o simplemente leer las preguntas, leer el artículo e interactuar en nuestras redes, que lo agradecemos muchísimo. Entonces, en esta semana, para no dar más larga al asunto, tenemos un tema, como dije al principio, muy controversial, sobre todo para nosotros como familia. Yo creo que ha sido uno de los temas de tener hijos, paternidad, maternidad, que ha sido más controversial para nosotros. Las pelas. El castigo físico. En inglés, spanking. El castigo físico, sí. Bueno, yo crecí, tengo 2 glúteos y créanme que ellos recibieron muchas pelas y mi filosofía al abordar el tema en un principio con las niñas fue, a mí me dieron pelas y yo no salí tan malo. Pero también hay gente a la que no le dieron pela y salieron muy buenos. Exacto. Entonces, bueno, vamos a tratar de ver esto de la manera más amigable y amistosa posible. Amigable y amistosa, pero es una realidad. Llegando a la paternidad de mi parte, el castigo físico era una manera aceptable de crianza porque los 3 de mi familia, mis hermanos y yo, pasamos por esto. Y somos buena gente, los 3 fuimos a universidad, somos muy inteligentes, tenemos trabajos, hemos trabajado toda la vida, tenemos familia, o sea, hemos seguido los valores paternos inscritos en nosotros. En tu caso fue diferente. En mi caso no es diferente, en mi caso nosotros nos dieron pela también. Pero no con tanta frecuencia.
Quizá. Eso habría que verlo. Pero no sé, el tema de la frecuencia no sé. Pero sí también nos dieron pelas, nos castigaron, nos dieron los jalones de oreja, o sea, todas las cosas. Y nosotros somos, mi hermano y yo tenemos familia. Mi hermano sí cree en dar su pelita, corregir con castigo físico. Yo no, porque yo entiendo que, yo no sé si es que las hijas de nosotros son muy... ñoñas, negociantes, no. pensativas, Eh, analíticas, inteligentes. Analíticas y analizan mucho su entorno y entonces reproducen lo que ven y oyen. Entonces, viendo ese patrón, yo entiendo que la mejor manera con ellas es tratar de ser el mejor modelo a seguir posible, que no siempre es fácil, porque eso conlleva un nivel de autocontrol que no siempre está realmente. Pero eso es lo interesante. Cuando empezamos con esto de la crianza, tú decías, bueno, yo no sé lo que tú decías, pero cuando llegó el tiempo de las pelas, De las correcciones, de la disciplina. del castigo De la físico, disciplina. ok, de la disciplina, que yo le decía así a Amelia, tú tenías ya el setting mental de decirte a ti misma, no se puede dar pela. Sí. ¿Por qué? No se puede dar pela, porque no se puede dar pela es muy restrictivo, es mucha Prohibida, prohibición. ajá. No es el no se puede dar pela, es más bien qué alternativa yo tengo a dar la pela, porque ¿qué pasa? Yo le hago eso a Amelia, Ahora tú pau, tenías... pau, eso no se hace. Y Amelia va a su colegio, porque ella ya está en el colegio desde el año, y le hace lo mismo a los amiguitos. Pero ¿qué te hizo grabar el chip mental de que las pelas no eran una opción si a ti te dieron pela? Que yo no tengo la doble moral, o yo siento que es un asunto de doble moral, el yo hacer un castigo físico con mi hija, disciplinarla de esa forma, cuando yo le digo que no, y proceder con un pau pau o una palma de la mano o una nalgada, y entonces esperar que ella en el colegio pueda hablar y verbalizar sus emociones. ¿Y cuándo empezaste a leer sobre castigo físico? Desde que tuve la necesidad de disciplinarla. Ok. Ok. ¿Qué alternativas yo podía buscar al castigo físico? Inicialmente, cuando son niños, cuando son más pequeños, que son entre infantes y entrando a toddler, A la los niñez. terribles dos, que es donde ellos comienzan a identificar su personalidad y su individualidad, más bien, en lugar de personalidad. Ellos se revelan mucho, ellos aprenden que pueden decir que no. Y te dicen que no, y simplemente por el arte y el amor de decir que no. Entonces es un poquito difícil, lleva mucho controlarse. Entonces en ese momento, cuando están así de pequeñitos, es tan sencillo como distraer su atención. Tú distraes su atención y al bebé se le olvida qué era lo que estaba pasando. Ya se está riendo porque tú le hiciste cosquilla, le enseñaste un cuento, estamos jugando con un juguete y ya se olvidó lo que pasó. Pero no es lo mismo a un bebé de 18 meses que con un niño de 3 años, que ya es mucho más racional, su memoria es un poco más a largo plazo, no es tan a corto plazo como la de un bebé de 18 meses, y ya estamos tratando de enseñar a que el niño racionalice los comportamientos y verbalice sus emociones. ¿Sabe qué interesante también decir? Que simplemente no se da pela, no se corrige físicamente a un niño como primera opción. O sea, en mi opinión, las pelas tienen su validez, perdónenme, soy un arraigado cultural, sí, pero no es que mi método primario de corrección es la pela, ¿no? Eso generalmente me pasa cuando uno tiene un exabrupto. Cuando pierdes la paciencia. Cuando uno pierde la paciencia o entiende que la acción que el niño hizo es algo que es un solid, un no. Como eso no, Rotundo. eso no se hace, no se negocia nunca. Por ejemplo, irónicamente, la agresión física a ti o a mí, sus figuras paternas. Una galleta en la cara, un golpe, ahí es que uno pierde la paciencia porque uno dice, mi niño me está faltando el respeto. De esa forma, no puedo. Pela. Pero sí, entonces decidimos
Yo quiero agregar antes Agrégalo. de que tú digas ahí. Yo no estoy completamente en contra del asunto de la pela, porque hay momentos, eso, como yo te digo, lleva mucha paciencia, el tú enseñar a un niño a que racionalice el por qué no debe hacer un comportamiento. Hay cosas que tú no puedes esperar que el niño se tome las 3, 4 semanas, 6 semanas de racionalizar el comportamiento. Un ejemplo de eso es cuando Amelia quiso salir corriendo en el parque del supermercado. Justamente nos habíamos encontrado con una psicóloga relacionada y ella misma decía, el único momento en el que yo justifico que se le dé una pela a un muchacho es cuando pone en peligro su propia vida. Okay. Y de hecho, salí detrás de Amelia y le di su nalgada. Porque realmente, ella salió corriendo para el parqueo como una desquicia. No una nalgada, porque una pela como que implica... No sé, para mí la pela implica una correa. No, No sé. una pela. Yo le di una nalgada. Pero es castigo físico. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Este artículo publicado en la revista Pediatrics en el 2013, un artículo relativamente viejo, tiene ya 5 años, pero es sumamente interesante, ya que arroja mucha luz sobre los efectos a largo plazo, y no tan a largo plazo, de los niños que son golpeados de los 3 a los 5 años y las respuestas cómo se manifiestan a los 9 años. Al mismo tiempo, ellos controlaron muchas variables. El niño tiene problemas de disciplina de antemano, el niño fue de bajo peso al nacer, la mamá tiene estrés, quién golpea, la mamá o el papá, y los resultados son simplemente muy interesantes. Para empezar, ellos analizaron una muestra de 1933 familias. Los investigadores pudieron ir a las casas, o sea que hicieron evaluaciones de los reportes que hacen las madres, no simplemente, si él se portó mal. Ellos usan escalas ya estandarizadas para ver los problemas de comportamiento de los niños y lo que llevaba a las madres a dar ese castigo físico propiamente. Interesantemente, ellos dicen, ¿qué se sabe ya de antemano? Y claramente lo dice acá. Literatura evidente y contundente que dice que el castigo físico al niño se asocia en futuro y largo plazo a agresividad infantil, o sea, que el niño sea agresivo. Entonces, lo que ellos quieren ver, ¿qué efecto tiene, además del golpeo de la madre, que aparentemente es el más investigado, si el golpeo que el padre, como figura paterna, también le da al niño, tiene algún efecto nocivo en su desarrollo? Entonces, ellos hacen el análisis de estas 1933 familias y las medidas son bien sencillas. 3 y 5 años de edad, si golpea a la madre, si golpea al padre, y cuántas veces por semana. Menos de 2 veces o 2 veces o más a la semana. Y los resultados los puedo presentar de manera bien detallada, pero ese no es el punto. Al final, los resultados y las discusiones lo que hacen enfoques en esto. Básicamente 5 cosas bien elementales. Y la primera es que sí, los niños que son golpeados, más por la madre, de 3 a 5 años de edad, a los 9 años muestran una actitud, problemas de actitud mayores que los niños que no son golpeados o que son golpeados por sus padres. Y eso es luego de quitar todas las variables confusoras en ambos grupos. Baja frecuencia de golpeo y alta frecuencia de golpeo. Eso es lo primero. Y segundo, las mamás golpean más que los papás. Eso tiene una razón. Pero lo dice ahí, un artículo dice eso. Estamos de acuerdo. La razón es lógica. Pero hay una razón lógica Claro. detrás de eso. Por lo general, la madre es quien está al cuidado principal de los niños. Exacto. Y pasa más tiempo con los niños. Y si tú pasas más tiempo con los niños, ¿a ti qué te toca? Corregir y disciplinar. Obviamente. Otra cosa importante que encuentra el artículo es que los niños que son golpeados por sus padres como método correctivo, por los papás varones masculinos como yo, tienen problemas de desarrollo verbal, del habla, a la edad de 9 años. O sea que no es directamente relacionado al comportamiento, sino al desarrollo de capacidades cognitivas como el habla. Es interesante también, ellos dicen que una posibilidad futura de investigación es cómo se relaciona el golpeo físico, no solamente con el habla, sino con nuestras capacidades cognitivas. Interesantemente, los niños que son golpeados por las madres en una etapa preescolar tienen problemas con el habla en un futuro. Pero si la etapa es luego que está en el preescolar, o sea, lo que es el middle school, lo que es de primero a sexto, primero a séptimo, que la madre lo golpee, el problema es de comportamiento, no es del habla. Pero cuando el papá lo golpea en esta etapa, sí. O sea,
hay que ver por qué los niños en su proceso de desarrollo cognitivo, si la madre lo golpea en etapa preescolar, sí tienen problemas de verbales, pero si el papá lo golpea, no. Pero cuando ya pasan a la edad de 3, 5 años, 6, 7 años, si el padre lo golpea, sí tienen ese problema de desarrollo cognitivo. Y por último, ellos sí demostraron en el artículo de sus datos que no importa la raza o estado social. El resultado se replica en los diferentes grupos de edades, no importa si la mamá fue adolescente o no, o sea, el niño que es golpeado de los 3 a los 5 años por la madre, menos de 2 o más de 2 meses a la semana, va a tener problemas de desarrollo de comportamiento a los 9 años, y si es por el padre, de los 5 años de edad, más de 2 veces por semana, con el habla. El resultado es muy interesante porque te dicen, mira, te van a dar problemas si lo sigues golpeando. Yo no me siento tan así. Pero ahora que conocemos lo que arroja la evidencia en este tema, surgen 3, 4 preguntas que son de nuestro interés. Son interesantes, pero antes de pasar a la pregunta, ¿cómo cambia ese artículo tu parecer sobre el tema? No, uno sabe que los artículos lo han demostrado, pero yo entiendo que sería más hacer la conversión de, ok, óyeme, otra vez, ahí está la evidencia, da golpe, trae problemas de comportamiento, y tú tienes una niña que de por sí, Amelia, por ejemplo, tiene una actitud fuerte. Entonces yo diría que sería sentarme a desarrollar más estrategias de autocontrol, porque yo sé que dar pela no es bueno. Y como tú has hecho, buscar las formas de... Hakuna Matata. ¿Qué yo puedo hacer Me encanta que tú acabas de hablar de autocontrol, porque eso es como yo entiendo, y yo entiendo que es la parte más difícil, porque es la que más me cuesta, el autocontrol, pero realmente es ahí donde está el asunto. Yo he leído en varios artículos de métodos alternativos de disciplina, sobre cómo el time out, el tiempo fuera, en lugar de aplicarlo a los niños, lo podemos aplicar a nosotros como padres. Mientras tanto que ella siga rompiendo la cabeza a Bill con una botella. No necesariamente, exagerado, pero no necesariamente. O sea, primero tú, ok, están fuera de peligro, no están, ok. Entonces yo necesito un tiempo fuera para yo calmarme. Y yo se lo digo así mismo a la niña, o sea, Amelia, o Abril, o María, Josefina, yo necesito... Pues ese varón, Ramón. Un tiempo, Ramón, Pedro, José Miguel. Necesito un momento para calmarme, porque me hiciste enojar mucho, eso que hiciste me molestó mucho, entonces mamá necesita un momento para calmarse. Mamá va, se toma un baño de 5 o 10 minutos. Como hiciste hace 2 días. Como hice hace 2 días, y mamá se calma. Entonces, ya luego de que esté un poco más calmada, tú puedes volver y hacer el proceso de disciplina sin tener que agredir al niño, causando todo este revuelo de consecuencias a corto, mediano o largo plazo, como lo vemos en el artículo. Pero creo que sí, que es un asunto de buscar estrategias sobre alternativas de disciplina. Y valerse de, ya que tú y yo somos 2, estamos presentes, valernos. Si tú estás perdiendo el control, es identificar. Tú tienes que ser capaz de identificar cuando tú estás perdiendo el control, cuando yo estoy perdiendo el control. Ya, yo me siento que estoy fuera de control, ya, ok. Me voy. Cambio. Exacto, cambio. Tag en inglés, pero cambia. Te toca a ti. Entra tú en lo que yo me calmo, en lo que yo puedo respirar, contar hasta 10, recuperar mi compostura y entonces volver y poder estar con la niña. Ok. Preguntas. Sencillo, igual que la otra vez, las preguntas que yo escribí se las hago a ella, las que ella escribió me las hace a mí. Empezaré con la mía. En tu casa, o sea, aquí, ¿das pelas? Si las das, ¿por qué? No acostumbro a dar pelas, realmente no acostumbro. Sí, en los casos donde yo siento que o yo pierdo el control y no tengo la capacidad en el momento de identificar que perdí el control, de buscar estrategias de calmarme, entonces sí, yo he llegado a dar mi pela por eso, por esas razones. Y
en situaciones donde la niña me sale corriendo en un parqueo, que yo necesito que ella entienda, pero así como inmediatamente, eso no se hace, punto, porque tiene una consecuencia inmediata. Quizás ella no es capaz de entender que si la choca un carro tiene consecuencias fatales, pero sí va a entender que hay una consecuencia directa sobre ella e inmediata por haber atravesado, haber cruzado, jugado, correteado en el parqueo. Ok, perfecto. ¿Qué métodos de corrección disciplinaria has utilizado para evitar las pelas y el maltrato físico? Leer Se oye mucho. mal maltrato físico, o sea, pela, castigo físico, disciplina física. Realmente yo he leído mucho sobre el tema, porque es un tema que siempre me ha, y como siempre ha sido como muy controversial entre nosotros, y de las técnicas, como ya yo dije anteriormente, que he leído, y de las que entiendo son un poco más funcionales, además del refuerzo positivo, que funciona mucho, con Amelia, que es la que está un poquito más en edad racional, por así decirlo, funciona mucho el decirle, pero tú eres una niña que se porta muy bien, ¿qué está pasando? Pero esa no es Amelia, porque Amelia es una niña que se porta muy bien. Yo no sé qué está pasando. O Amelia, ¿tú crees que eso es una niña de maternal? Ella está en el nivel de maternal. ¿Tú crees que eso lo hace una niña grande de maternal? Porque eso yo creo que eso lo debe de corralito que lo hacen. De una vez ella como que resume su compostura. No, yo no soy una bebé de corralito. O sí, yo me porto bien, lo que pasa es que me pasa esto, que Abril me hizo esto, que Abril me quitó el juguete, que tú no me estás dando la leche cuando yo te la pedí, que yo no quiero esperar. Entonces ahí vamos a verbalizar qué es lo que tú sientes para yo poderte decir, sí, tú quieres que yo te dé la leche ahora, pero mamá te dijo que tienes que esperar a que lleguemos a la casa porque estamos en la calle ahora mismo y mamá no tiene leche. Entonces es eso, es como que lograr que, bueno, es lo que me ha funcionado cuando he podido ejercer el autocontrol, lograr que ella verbalice qué es lo que le pasa y no simplemente reaccione. Pero eso se hace ella viendo que los adultos alrededor de ella verbalizan lo que pasa, verbalizan sus emociones y ella aprende de eso. Como niña, ¿te dieron pelas? Si te dieron pelas como niña, ¿dirías que te impactó negativamente en tu desarrollo? No creo no sé en qué medida me pudo haber impactado negativamente, pero sí me dieron pela. Para mí me dio una pela y fue por mi hermana. Oíste, Luigi. Sí. Pero mami sí, mami. O sea que tu mamá era la que daba pelas. Chacho, una cosa loca. Porque mami daba pelas, pero cuando mami decía, Francis, resuelve tú. Esa era una pela para la historia. No En mi sé. casa había una correa que se llamaba la corneta, que era exclusivamente para la pela. Estaba enganchada detrás de la segunda puerta de... En toda la casa había una Pero correa que era Dios. para dar pela. Lo que pasa es que en algunas casas le ponen Mami y nombres papi, trágicos como la mami y tuya. papi son arquitectos y todas las herramientas de arquitectura se podían convertir en armas letales. Claro, yo estoy de acuerdo con eso. Pero en mi casa yo creo que... sí, mami daba su buena pela, pero... es lo mismo, o sea, como que tú nunca logras realmente entender, como no sé, obviamente había una limitación mucho más grande de información en ese momento, como que, ¿cuál es la forma de criar? Dar pela. Tú estás haciendo una cosa que no está bien, no se hace, punto. Hay visita, no hables, no abres la boca. Entonces, eso, como que, quizás por eso yo soy un poco más tímida, quizás por eso yo soy, pero... Tímida, pero está haciendo una serie de video y audio. Eso no quita el que yo soy tímida. La pregunta de mi querida esposa, para ustedes y para mí, Es... ya la parcialmente respondimos ya, ella la respondió parcialmente. Sí. Y es en lo que yo estoy trabajando, créanme. Sabiendo que el castigo físico suele ser producto de un impulso, del momento en el que el muchacho te sacó sabiendo que eso es un impulso, ¿qué estrategias tú entiendes que tú puedes buscar o implementar para autocontrolarte primero y modelar ese autocontrol a tus hijos? Yo he estado implementando tus técnicas, gracias a Dios, el decirle a las niñas, eso me hizo sentir de tal forma, me hiciste sentir incómodo, eso no se hace como tú crees que se siente esa persona por lo que tú acabas de hacer. So, el que ella vea que uno está
ejerciendo ese nivel de autocontrol puede inculcarle a ella hacer lo mismo. De hecho, ella ha hecho planteamientos de ese tipo muy analíticos y entiendo que ha funcionado hasta ahora. Ella se maneja bien, gracias a Dios. Y eso es lo que voy a seguir haciendo, básicamente. Cada vez que pasa, lo importante es tú pensar, no reaccionar, que es la parte más difícil, de entrenarse para pensar en esos momentos. Porque hay momentos que la rabia te saca de los pies. Te nubla. No, literalmente te saca de tu sí. Tú dices, le he dicho 3 veces que no le dé golpe a la hermanita y lo volvió a hacer de nuevo. Eso es que no me respeta. No, no es que no te respeta, es que como vimos, son niños y los niños van a experimentar y van a probar tus límites. Porque de eso es que ellos viven y para eso que ellos viven. Y así es que aprenden. Ahora hay límites que hay que reforzarlo de manera más severa, sin llegar al castigo físico, pero con consecuencias. Consecuencias, margen de consecuencias. Consecuencias, o sea, Amelia sabe que todo lo que hace tiene una consecuencia, positiva o negativa. Y Abril está aprendiendo Tiene ya. consecuencias. Porque No, nada más Abril dicen está Amelia, pero Abril también. Lo que pasa es que ya Abril tiene 2 años. sí. Lo cumple esta semana, 2 semanas. Y ya La comenzó joven que en esos cumpleaños terribles el dos. miércoles. Bueno, para cerrar el episodio de hoy, Primeramente queremos dar las gracias por habernos escuchado, visto en esta nueva oportunidad, segundo episodio. Queremos agradecer infinitamente el apoyo que nos han dado, mucho que poco, o sea, lo agradecemos mucho, mucho, mucho. Y queremos invitarle a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que nos sigan en nuestras redes. estos son los temas que tenemos en mente, pero si tienen algún tema o algún artículo interesante, por favor déjenos saber. Recuerden que el artículo lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Asimismo, vamos a compartir unos links sobre estrategias alternativas sobre la disciplina física, que yo sé que siempre son útiles. Entonces, ¿qué dice la evidencia? Que las madres dan más golpe que los padres, pero el efecto del golpeo materno es un cambio de actitud que impacta y se aprecia desde los 9 años, y el efecto del golpeo paterno es problemas verbales y de cognición. Qué fuerte. Qué difícil. Así que nada, esperamos que esto les sirva a ustedes para su desarrollo. Si son parejas que ya criaron y dieron pelas, déjenos saber cómo les fue. Si ya criaron y no dieron, déjenos saber cómo les fue. Y si van a criar, como hay muchas mujeres embarazadas que quieren y padres tener hijos en un futuro, déjenos saber qué piensan de esta información que acabamos Y de si tienen compartir. alguna pregunta que podamos también o indagar más información, investigar un poquito más del tema, darle un poco más de información. Por ejemplo, el arma de la pela, si es correa, si es percha, si es chaqueta, si es alambre, si es cucharón, ¿cuál impacta más? No creo que tengamos evidencia, pero creo que podemos conseguirla. Posible. Gracias. Gracias. Bye bye. Pasen buenas.